Amigos y amigas, nos encontramos ya en este segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En el primer segmento ya estábamos conversando con nuestra Seremi de Ciencia de la Macrozona Austral, Ayseni Magallanes, Pamela Santibáñez Ávila, que volvemos a saludar, y ahora nos encontramos con el investigador Rodrigo Villa Martínez. Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias Javier por la invitación a este programa. Me Son encuentro bien, sano todavía. Que bueno, eso quizás es lo que la pregunta que pueda sonar en un minuto normal como recurrente u obligatoria, pero en este momento sí es importante saber que estamos bien y que Así podemos es. mantenernos de esa manera. Eh, Su currículum, Rodrigo, es bastante amplio, pero iba muy hablando de las áreas de la cual usted es investigador y, Ujú. como decíamos el primer segmento, la Seremi también lo es. Entonces, es más fácil hablar en este caso con dos científicos sobre áreas de la ciencia que nos interesan. Pero nos quedó pendiente una pregunta en el primer bloque, que es que nos decía que hay 5 Ceremis de ciencia en el país y están las regiones en macrozonas, pero la pregunta es, ¿Aysén y Magallanes es solo una vinculación de que son de regiones contiguas o tienen algo que ver entre ellas dos para cómo se hace ciencia? Sí, bueno, ahí vamos a ver, tenemos varios puntos en común que hacen que se decida y se tome esta decisión, ¿cierto?, de agrupar Aysén, la región de Aysén y de Magallanes. Pero primero quiero destacar que ambas regiones corresponden a 1/3 del territorio nacional, ¿ya? Y eso ya es relevante. Somos 1/3 del territorio nacional, ¿ya? Lo cual en área y diversidad y superficie es bastante, ¿cierto? Y ahora este tercio del territorio nacional tiene muchísimas cosas en común medioambientalmente hablando, ¿cierto? Estamos hablando de fiordos, de glaciares, de zonas prístinas, de islotes, de corrientes, de la condición atmosférica igual, algo que es propio de esta región. Entonces, si hablamos de ecosistema y de los ambientes naturales donde estamos insertados, son ambientes muy cercanos y eso es debido a su geografía. Y luego desde el punto de vista científico, también tenemos laboratorios naturales, ¿cierto? Áreas prioritarias de investigación a nivel global, que quiere decir que no solamente los científicos de Chile estamos interesados en entender estas áreas para el beneficio de las personas, sino que conocer, entender distintos elementos de esta área y de estas ambas regiones nos permiten entender qué es lo que está pasando globalmente, ¿ya? Tenemos muchos sensores naturales, tanto bióticos como abióticos, organismos que nos dicen qué es lo que está pasando, son indicadores y nos dicen que hay cambios, y también abióticos como glaciares, ¿cierto?, que son sensores de los cambios en temperatura. Entonces, tenemos geográficamente, medioambientalmente, muchísimas cosas en común. Somos 1/3 del territorio nacional y además globalmente somos de interés porque este pedazo de tierra es el único presente a esta latitud, ¿cierto? Luego no tenemos otro continente, estamos rodeados de mar. Y además tenemos esta cercanía al continente antártico, que es otra de las características. Y luego, científicamente, ambas regiones solo cuentan con una universidad estatal, ¿ya? La Universidad de Magallanes, una universidad ya de mayor tiempo, ¿cierto? Hace poco se celebraron su cumpleaños número 60, si no estoy equivocada. Sí. Y, bien, y la Universidad de Aysén tiene su primera universidad que tiene 5 años, ¿ya? Y nuestro sistema o nuestro ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación se caracteriza por
ser asociativo, tener que tener links internacionales y nacionales para poder desarrollarse, porque carecemos de infraestructura científica, tenemos bastante poco equipamiento científico, y nuestros científicos son pocos, pero eficientes, ¿ya? Son capaces de ambas regiones de capturar y competir con científicos que, entre comillas vamos a decirlo, tienen de todo en otras regiones. Entonces, todas esas son las similitudes que hicieron que esta macrozona sea la región de Aysén y Magallanes. Gracias, Jeremy. Tenemos hartas cosas en común entonces como Patagonia y no solo la latitud, justamente como usted bien mencionaba. Antes de entrar de lleno en el tema de la investigación y la divulgación científica en este Magallanes como laboratorio natural, me gustaría, Rodrigo, que nos cuente, y también le preguntar a usted, Jeremy, ¿cuáles son sus áreas de investigación? Porque la ciencia, como conversamos en el primer segmento, es muy amplia, tiene muchas áreas, pero ¿cuáles han sido las que ustedes han llegado los ha llevado a investigar? Rodrigo, por favor. Gracias, Javier. Antes de comenzar la respuesta, quería recordar también a ustedes que Aysén y Magallanes se encuentran dentro de la región subantártica. Por lo tanto, desde esa perspectiva, comparten muchas cosas en común. Todas las que mencionó Pamela son válidas, digamos, en esta área subantártica, no tan solo patagónica, sino que subantártica, que es otro concepto que está muy vinculado y que ha sido bastante discutido en la literatura. Respecto a las áreas de trabajo, yo soy de origen biólogo, me gustan las plantas, soy botánico, y me dediqué a reconstruir el ambiente del pasado, una disciplina que lleva por nombre paleoecología, y para reconstruir los ambientes del pasado usamos varios indicadores. Parte de lo que ha dicho Pamela recién tiene que ver con eso. Usamos ciertos indicadores, en mi caso particular, uso el polen de las plantas que está contenido en ciertos depósitos como lagos o pantanos, lo estudiamos y podemos reconstruir entonces cómo ha cambiado la vegetación y el clima a través del tiempo. Particularmente mi interés tiene que ver con cómo ha evolucionado este ecosistema subantártico, no tan solo la vegetación, sino el clima, y también elementos de perturbación como volcanismo y fuego, cómo ha evolucionado entonces desde que terminó la última glaciación en estos sectores. Y es algo con lo cual quería referirme más tarde, después, cuando hablemos de laboratorios naturales. Perfecto. Pero básicamente eso es, muy resumidamente. Perfecto, gracias, Rodrigo. Y Jeremy, su caso, ¿cuál ha sido su área de investigación? Mi caso es complejo. Bueno, podríamos decir que la definición más simple es ecología microbiana de la criósfera. ¿Ya? Y ahí tenemos criósfera, quiere decir todo el componente congelado, donde encontramos agua congelada del planeta. Entonces tenemos glaciares, casquetes polares, cubiertas de hielo, ¿cierto? Iceberg, ríos congelados, permafrost, etc. ¿Cierto? Todos esos son nuestros componentes congelados. Y mi estudio se focaliza en estudiar los microorganismos, cómo responden a esta criósfera, ¿cierto? Y a los cambios que suceden en ella, si es que tenemos distintos tipos de hielo, hielo que se forma por congelación, que es desde agua, ¿cierto? Desde estado líquido a sólido, o hielo que se forma por metamorfismo, y es que tenemos copos de nieve que se van apretando con el tiempo, la presión y la temperatura hacen que se forme este otro tipo de hielo. Entonces, cómo los microorganismos responden y cómo viven y habitan, si es que habitan también, este nuevo ecosistema y estos ambientes. Pero también, dentro de esta misma área, trabajo con testigos de hielo profundo y cortos, en Antártica como en las montañas, para usar a los microorganismos, primero ver si se pueden ser usados como bioindicadores.
¿ya? Porque sabemos que los microorganismos son esenciales para la vida en la Tierra. De hecho, son claves para el funcionamiento de esta. Y ese es más o menos el área de trabajo. Gracias, Seremi. Quedó pendiente algo de lo que ustedes mencionaban del primer segmento también, cuando hablamos someramente de la divulgación, porque un camino es justamente el hacerse cargo de la investigación, pero ¿cómo sus resultados, sus investigaciones, sus trabajos se dan cuenta, cómo se le cuenta al público general, cómo se le cuenta a la comunidad científica? Por favor, cuéntenos ustedes cómo se hace ese proceso, Rodrigo. Eh, ha, ha sido muy discutido a nivel global cómo se puede entregar o bajar, que a la gente le gusta llamar ese término, bajar lo que hacen los científicos, la escritura de papers, las publicaciones, bajarla a un nivel que sea comprensible para las personas que no están vinculadas a este ambiente. Cuando yo era estudiante comenzamos en botánica en la Universidad de Chile a hacer charlas y a hacer divulgación, como correctamente tú lo mencionas, de la ciencia. Y hicimos siempre charlas. Esa fue una manera. Yo con el correr del tiempo lo que hago es las mismas charlas, las mismas diapositivas que presento a mis colegas, las presento también a público general. Y no con el fin de que no entiendan, sino más bien de culturizar el lenguaje científico para crear un lenguaje común que nos permita comunicarnos. De hecho, yo he hecho charlas en distintos sectores sociales. Por supuesto, la mayoría de ellas son en colegios, pero también he ido a dar charlas a la cárcel de Punta Arenas. Y me ha ido muy bien con los estudiantes que tienen ahí en la cárcel. Si definimos de manera correcta, sin tanto concepto, la gente puede entender mucho más allá de lo que uno piensa. Y así me ha ido muy bien haciendo charlas en distintos lugares. Gracias, Rodrigo. Y Seremi, su caso en divulgación, ¿cómo se ha realizado? Bueno, ahí como decía Rodrigo, este es un caso de estudio también, ¿cierto? Es una línea hasta de investigación y creo que aquí recalcar, no son solo los científicos los que tienen la obligación ni el deber de divulgar, ¿ya? Sino que hay personas especialistas que poseen herramientas y que son traductores y saben cómo entregar la información, ¿ya? Entonces, no es solo una dependencia desde los científicos a la comunidad. No, tiene que haber un traspaso de esa información. Pero algo también bastante importante y que no se discute con el mismo énfasis es que, y que sabemos como país que tenemos el porcentaje de científicos o de personas que se dedican a la investigación, ¿cierto? Porque no es solamente el científico que tiene el doctorado, sino que tenemos magíster, técnicos, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado que trabajan como asistentes, laboratoristas, etc. Es un gran grupo de gente que trabaja en investigación. Y algo a destacar es que la proporción de científicos o de estas personas que trabajan en investigación en proporción a la población de un país también nos ayuda a que este conocimiento y esta información y la ciencia permee, ¿ya? Entonces, aunque fortalezcamos quizá, decimos sí, la divulgación tiene que ser si nos faltan científicos y un grupo y personas, ¿cierto?, que trabajen en investigación y que estén en todos los lugares para poder comunicar y ser parte y que estos temas también es un eje importante. Pero en eso, es parte de este ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Así es. Si me permite, Javier, yo pienso que las personas que trabajamos en ciencias, como bien recalca Pamela, tenemos un deber social.
un deber social porque el Estado nos entrega fondos para hacer investigación y generar mayor conocimiento. Por lo tanto, en ese rol social, los científicos debemos difundir, entregar también lo que hemos generado al resto de la población. Entonces es un deber social también. Muchas gracias. Quedó pendiente, ya lo decías tú, Rodrigo, el explicar qué es un laboratorio natural. ¿Por qué Magallanes es un laboratorio natural? Por favor, démosle paso a Ya, ese tema. sí, mira, un laboratorio natural es, o se ha definido en la literatura y a distintos niveles como un espacio geográfico que es delimitado y que posee ciertas características o rasgos que son únicas y son irrepetibles en otras latitudes. Es un concepto de unicidad, ¿ya? Y en aquellos lugares, además, que pueden preservarse en estado de un nivel bajo de intervención humana. Y, por lo tanto, dada esta característica, es posible observar o poner a prueba cierta hipótesis sobre los procesos naturales que nos interesan a los científicos, ya sea porque están ahí o por los efectos que se manifiestan en ese territorio. ¿Ya? Entonces, ya hemos conversado de estas cosas desde que estoy presente con Pamela, hizo énfasis en la unicidad de nuestro territorio regional, de la macrozona, hizo énfasis Pamela, o sea, la región subantártica, porque una es, no tenemos un sistema paralelo en el hemisferio sur similar al nuestro, o sea, porque como enfatizó ella, somos el único trozo de tierra al sur de los 44 grados de latitud sur, o sea, 45 grados, eso es Coyhaique más o menos, al sur de Coyhaique, en el globo terráqueo, en este hemisferio, no hay otro pedazo de tierra, o sea, somos lo único que hay. Y desde mi perspectiva, en particular, constituimos un laboratorio natural porque uno puede hacer experimentos y puede observar los resultados de esos experimentos. Desde la paleoecología, ¿cuál fue ese experimento? Si hubiéramos tenido un ser supremo mirando el globo, y habría dicho, ¿qué ocurre con la biota si bajamos la temperatura del planeta y generamos grandes capas de hielo que cubran parte del territorio? ¿Qué pasa con la biota? ¿Qué pasa con el clima? ¿Qué pasa con la distribución, los flujos génicos de las especies? Un montón de preguntas. ¿Qué pasa si ese periodo de frío, de expansión de glaciares, dura 100.000 años? Lo calentamos y vemos cómo se produce la colonización de la biota posterior a ese evento. Lo que estoy hablando es sobre las glaciaciones del Cuaternario, que han ocurrido recurrentemente durante los últimos 2,6 millones de años, y tenemos el privilegio de vivir en una zona como Magallanes, la región subantártica, en que las evidencias de las glaciaciones las caminas por las calles de Punta Arenas. Si tú caminas por Independencia, puedes ver que efectivamente el camino se va elevando, va subiendo, ¿cierto? Y hay variaciones. Ya, esas variaciones corresponden a morrenas que dejaron los glaciares durante la última glaciación. Entonces tú podrías pararte en la esquina de Independencia con la siguiente España, la siguiente es Centeno, por ejemplo. En Centeno con Independencia. Te paras ahí y tú dices, el glaciar estuvo aquí hace 17.000 años. No es lo mismo caminar por una calle que no tiene esa historia. ¿Te fijas? O seguir caminando un poco más y decir, oh, esta es la última glaciación y el hielo, si estás parado en Laguna Lynch, por ejemplo, y tú miras hacia Tierra del Fuego, tú dices, todo esto fue cubierto por el glaciar, por un mega glaciar, por el campo de hielo patagónico, durante la última glaciación. O si vas camino pasado al aeropuerto y ves el campo de Drumlins, no es trivial, porque tú ves que pasó efectivamente el glaciar y puedes reconstruir la historia en ese momento. Entonces, desde mi perspectiva, yo puedo ver los resultados de un experimento natural
Y por eso me tienes trabajando en la región y por eso llegué a trabajar ahí, para poder ver y estudiar los resultados de esos experimentos naturales. Pero además, otro experimento natural es qué pasa si ahora que la vegetación, la biota se recuperó, qué pasa si calentamos. El resultado de ese experimento fue extinción de la fauna pleistocénica. ¿Qué pasa después si hago que llegue humanos, nuestra especie, a esta zona? ¿Cómo van a relacionarse con el paisaje? Bueno, llegaron los colonizadores, destruimos el paisaje y eso lo podemos reconstruir utilizando los indicadores, no tan solo los que mencionó Pamela, que por cierto también se observan, sino que en muchos otros indicadores, y podemos ver cómo evolucionan los lagos o por qué se están secando ciertos lagos en la región, etc. Entonces, desde esa perspectiva, para mí como paleoecólogo, la región subantártica, Magallanes en particular, representa un verdadero laboratorio natural donde yo puedo poner a prueba todas las hipótesis sobre circulación atmosférica y sobre calentamiento global actual. O sea, somos centinelas de los cambios, centinelas para los cambios climáticos que han ocurrido durante los últimos 2 millones de años por lo menos. No, es más, porque además tenemos cementerios de ictiosaurios y tenemos otros hitos sobre historia natural, sobre resultados de experimentos naturales. Estamos en una región privilegiada, básicamente. Gracias, Rodrigo. Sí, Sari. ahí, sí, entonces voy a hacer como énfasis en dos cosas que dijo Rodrigo acerca de los laboratorios, bueno, en tres. Cosas que dijo Cuatro. Rodrigo acerca, estaba contando, no eran dos. Dos cosas. Uno, cierto, dijo que los laboratorios naturales eran únicos y que no, el componente de humanos era bajo o nulo, ¿ya? Y eso es una realidad que tenemos como región o como macrozona, ¿cierto? Tenemos una baja población y tenemos muchos lugares que son prístinos, ¿ya? Que no tienen intervención humana. ¿Y por qué nos molesta o por qué buscamos lugares sin intervención humana? Porque al tener intervención humana tenemos un extra factor, ¿cierto? Y con ese factor, cuando hacemos estudios, tenemos que ajustarlos al factor de tener presencia humana. Por ejemplo, podríamos irnos al extremo de estudiar comunidades microbiológicas en Yellowstone, ¿ya? Donde tenemos termas, o también en Atacama, donde hay estos hot springs, donde hay estas termas muy calientes, ¿cierto? O ácidas, en donde por su condición no hay humanos, ni siquiera animales mayores, ¿ya? Lo cual nos permite estudiar muy específicamente cómo son las interacciones de microorganismos, porque no nos las veríamos en otro lado, ¿ya? Lo otro, entonces, esto de tener laboratorios naturales con baja población nos permite tener adquirir un conocimiento, obtener información de un lugar con menos perturbaciones. Entonces, esa es la gracia de que un laboratorio natural, además de ser único, la perturbación humana tiene que ser baja, porque tenemos menos error. Y algo nos permite tener mayor claridad y ajustar la observación, ¿cierto? Pero algo interesante pensando en qué es hacer ciencia y cómo se hace y los métodos que usamos, ¿cierto? Nosotros observamos, luego con esta observación la ponemos a prueba con el método científico, y luego con ese método científico esta observación pasa a ser datos, y esos datos se analizan y son una información clara con una interpretación, y después esa la tomamos para hacer evidencia, tenemos evidencia, ¿cierto? Esa información nos permite tomar mejores decisiones. Y Rodrigo habló mucho del pasado, ¿ya? Entonces la gente después en la casa siempre se pregunta, ¿y a mí qué me importa el pasado? ¿Qué me importa qué pasó con el lago? O cosas así. Pero en este momento en este momento estamos en una crisis sanitaria, pero además tenemos una crisis climática. Así es. Y estamos en la crisis climática también. O sea, las tasas de crisis son distintas, pero estamos en una crisis climática. Y todo el conocimiento del pasado,
contar lo que nos decía Rodrigo, qué pasa cuando pones por 100.000 años, enfrías el planeta y después por 20, después en cerca de 9.000 años calientas el planeta a una tasa más rápido y después lo mantienes caliente por 20.000, ¿qué pasa, cierto? ¿Cómo se comportan las especies? Y esta información, saber lo que pasó en el pasado, saber lo que pasó en nuestra región en el pasado, saber lo que pasó en Antártica en el pasado, que además nos habla de qué pasó en el mundo, porque tenemos estos testigos de hielo, nos dan información de las condiciones climáticas de todo el planeta, y están en Antártica. Conocer el pasado nos permite proyectar el futuro, tener proyecciones, predicciones y distintos escenarios, ¿ya? Y ante la situación actual en la que nos encontramos, en donde sabemos que hay un cambio, ¿cierto?, climático debido a la quema de combustibles fósiles, necesitamos tener mucha información del pasado para que nuestras proyecciones del futuro y saber cómo tenemos que adaptarnos sean lo más precisas posible y exactas. Entonces, toda esta información que en este lugar además se conserva en toda la macrozona y se conserva por las condiciones geográficas, pero igual porque hubo muy poca perturbación humana en comparación a otros lugares, toda esta información nos permite proyectar y predecir. Y cuando nos dicen va a aumentar esto el nivel del mar o la temperatura va a ser en esta región esto, o la región de Magallanes y Aysén van a aumentar tanto en precipitación lluviosa, es porque nos estamos modelando el futuro con toda la información que se obtiene del pasado. Quería hacer ese recado. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero todo lo que acabamos de conversar, todo lo que acabamos de señalar es para que usted, amigo y amiga que nos está viendo en la casa, que está escuchando, se inscriba para este 11 de noviembre al conversatorio de la macrozona austral que lleva por título Cambio climático en la macrozona austral, los efectos sobre la criósfera. Así, busquen en explora.cl/Magallanes para que el día 11 de noviembre a las 18:30 horas participe de este conversatorio de la macrozona. Y nosotros nos encontramos nuevamente en Hablemos de Ciencia la próxima semana.